ahora el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, que le quiero hablar un poquito de algo muy lindo que estuve viendo en la Escritura y que el Señor me fue mostrando y que yo le quiero mostrar a usted, porque la verdad que el Señor me habló mucho a través de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén, ¿lo tiene ahí? Gloria a Dios. Capítulo 1, yo le dije 15, pero vaya al 5, porque voy a empezar por otro lado. Voy a arrancar por otro lugarcito. Voy a empezar por la tangente de lo que le quiero hablar hoy. Algo muy lindo de parte del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Yo voy a leerlo todo en Reina Valera. El que tiene la Nueva Traducción Viviente también, no hay ningún problema. Lo puede seguir tranquilamente. Gloria a Dios, ya lo tenemos aquí. Perfecto. Dice la palabra del Señor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, fíjese esta palabra, yo quiero que usted interprete mucho esta palabra, vamos a trabajar mucho sobre este texto. Fíjese lo que dice la palabra, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, el primer concepto que le quiero mostrar es: el tiempo postrero es el tiempo luego de la venida del Señor. Es el tiempo postrero luego de su muerte, ¿sí? De dejar este mundo. El tiempo postrero es el luego del umbral que separa esta vida con la vida futura, que es la vida con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me entiende? Perfecto. Ahora, usted cuando pasa al umbral de la muerte, cuando deja este mundo y va hacia el otro mundo, hay algo que sucede para que usted no esté en el infierno y sí esté en el cielo. ¿Me sigue hasta ahí? Perfecto. Eso que sucede, muchos dicen que es real, pero que no solamente encierra ese concepto. Creemos en Jesús y tenemos la posibilidad de estar delante de Dios en el cielo. Lo dice la Biblia. Nosotros solamente nos quedamos con eso. Por supuesto que no, porque si solamente nos quedáramos en eso, yo creo que existe Jesús, pero hago mi vida e igualmente voy al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que la Biblia no lo contempla. Eso es algo que la Biblia no ampara, ¿sí? Porque hay un montón de textos que hablan sobre la santidad de una persona y cómo una persona debe ser santa, cómo una persona tiene que ejercer la santidad en su vida. Escuche bien, como demostración de que es una fe verdadera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esa fe verdadera debe ser sostenido con una vida verdadera. Vio que recién yo le hablé de un montón de iglesias, que se hablen iglesias acá, que se abren iglesias allá. Bueno, no solamente es la cuestión de abrir una iglesia o tener una iglesia o estar en una iglesia, sino es cuestión de cómo esa persona realmente cambió su vida. Si realmente esa persona cambió su vida, fue transformada esa vida para que pueda creer y ser sostenido en la fe para tener el acceso al cielo. No porque el cambio en la vida de la persona haga que esa persona esté en el cielo, sino porque el cambio fue realizado y la consecuencia de ese cambio es la transformación de la persona. Esto es lo que nos habla, por supuesto, el autor Pablo en las obras. Las obras no nos salvan, sino que nosotros hacemos obras porque somos salvos, ¿sí? Entonces, las obras de la persona genera obras porque hay algo en él que hace de que realmente esa persona
sea otra persona y no sea la misma que vivía en pecaminosidad. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, gloria a Dios. Entonces, usted va a alcanzar esa salvación como dice la palabra, pero hay una parte adelante, que es la parte que yo me quiero centrar y que es la parte más importante. Descarte el qué, porque viene del texto anterior, que ahora lo vamos a ver. Dice, sois guardados por el poder de Dios, ¿sí? Mediante la fe, es lo que estuvimos hablando recién, pero esto es muy importante. Somos guardados por el poder de Dios. Cuando uno habla de ser guardados por el poder de Dios, acá hay algo que sucede sobrenaturalmente. ¿Por qué? La pregunta que viene, o que sobreviene, la primera pregunta que cae de maduro es, ahora, si ese poder de Dios no está en mí, yo no soy guardado. ¿No soy guardado para qué? Para los tiempos postreros, como recién le expliqué, mediante la fe, ¿sí? Si usted tiene fe, va a estar en el tiempo postrero con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no tiene fe, no va a estar en el tiempo postrero. Pero esa fe es o viene de usted, que es la pregunta que cae, o viene del poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vio que yo recién le hablaba y le explicaba un poquito y le decía, hay personas que quieren creer o que quieren tener fe, pero no pueden. Se sientan, intentan escuchar la palabra, intentan cambiar porque quieren que algo suceda en su vida y no pueden. No hay cambio, no hay transformación. No pueden ser otra persona, no pueden perseverar en el tiempo. Hay algo muy importante que yo había explicado y que expliqué muchas veces, que es una persona que viene a la iglesia, cambia durante un tiempo, pero luego se aparta y sigue su vida como si la iglesia nunca hubiera existido, es en realidad una persona que nunca recibió nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero la persona que persevera en el tiempo, por eso Pablo dice y se jacta el mismo, he guardado la fe, he corrido la carrera, he llegado a la meta, he terminado esta vida con fe, he guardado esa fe. Porque si Pablo hubiera vivido toda la vida sostenido de la mano de Dios, escribiendo la Biblia, haciendo los viajes misioneros, abriendo iglesias, pero llega el último día de su vida y se aparta del Señor, porque dice, no creo más, ahora quiero vivir mi vida, mi naturaleza carnal, cosa que no existe, mi naturaleza carnal es más fuerte que mi naturaleza espiritual, por lo tanto no puedo dejar la fe, no puedo dejar la pecaminosidad. Eso quiere decir, literalmente, no creo en Dios. O Dios no tuvo tal efecto en mí para que yo pueda guardar la fe, para que yo pueda sostenerme en la fe. Por lo tanto, en realidad nunca creí. Fue un esfuerzo que tuve en mi vida. ¿Para qué? Para intentar, yo lo traduciría de esta manera, para intentar estar tranquilo en mi conciencia de que un día voy a ir al cielo y no voy a ir al infierno. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan o quieren estar tranquilos consigo mismo y dicen, bueno, yo tengo mi vida pecaminosa, ¿por qué? Porque tengo muchos errores, y tratan de poder justificar la vida pecaminosa diciendo, tengo fe. Diciendo, vamos al libro de Romanos y dice, bueno, yo tengo fe, por lo tanto, como tengo fe, puedo degustar la salvación. Y eso es una irrealidad, es algo que no es verdad, la Biblia no lo contempla. Usted se va al libro de Primera de Juan y pone una radiografía en el libro de Primera de Juan y pone una radiografía de su vida, y si su vida no se contempla o no es igual o no tiene el mismo camino que Primera de Juan, que habla de vivir en luz, que habla de vivir en santidad, que habla de vivir con el Espíritu de Dios en nosotros, es algo que no se contempla en la realidad que nosotros vivimos. Yo no le estoy hablando de una denominación y no le estoy diciendo que en esta iglesia encuentra la salvación, en la otra sí, en la otra no, la otra tiene razón o la otra no tiene razón. No. Yo estoy hablando de una verdad del Espíritu, que eso es lo que realmente usted tiene que guardar, la verdad del Espíritu, no en la iglesia donde usted está, sino en la verdad de su vida. Su vida realmente tuvo un cambio, una transformación desde su antigua forma de vivir a su nueva forma de vivir. Eso es lo que usted se tiene que preguntar cada día.
Porque si usted se pregunta cada día eso, usted va a saber que está en el camino correcto. Ahora, si vos seguís con tu misma vida, naturaleza, tu misma vida natural, quiere decir que no hubo un poder de Dios. Y ese poder de Dios no transformó tu vida de una manera sobrenatural. Podés ir a buscar una iglesia en donde quizás no hablan de arrepentimiento, no hablan de confrontación del pecado, no hablan de una nueva realidad en el caminar cristiano, y uno está contento viviendo una mentira, una irrealidad. Por eso es muy importante de que primero haya una confrontación en tu hogar, en tu casa, en tu realidad en base a la Escritura, que puedas leer la palabra y decir, ¿esta palabra realmente me ocurrió a mí en mi vida? ¿Realmente Dios hizo esta obra en mí? ¿Realmente yo puedo leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 como leímos recién? ¿Somos guardados por el poder de Dios? ¿Realmente Dios me está guardando con ese poder? ¿Se entiende lo que estoy tratando de poder hablarle? Miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ese poder sobrenatural que Dios dio, es un poder sobrenatural que hace de que usted tenga no el derecho, sino la capacidad de creer para tener vida eterna. Yo le dije algo muy importante. Cuando nosotros creemos y creemos en verdad, es un poder de Dios, es algo sobrenatural. Ahora ya empezamos a enlazar esto ¿con qué? Con la teología de la predestinación. Dice la palabra de Dios que todos fuimos predestinados para salvación, por supuesto sus hijos. Sus hijos fueron predestinados por Dios para poder ser salvos. Ahora, cuando uno es predestinado por Dios para ser salvos, es el poder de Dios, que operó en nuestra vida para nosotros ser transformados. Ese poder de Dios que operó en nosotros es el poder de la misericordia. Yo sé que lo primero que va a estar pensando es lo siguiente. Bueno, entonces Dios eligió a unos y Dios descartó a otros. Porque lo primero que uno hace es decir, Dios eligió a este y descartó a este y a este. ¿Dios qué lo hace? ¿O cómo quedaría Dios mediante esa decisión? Como una persona que manda a algunos al infierno y otros manda al cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la teología de la predestinación, entonces, si Dios predestinó a muchas personas para la muerte, quiere decir que a otros predestinó para la vida. Si Dios predestinó a algunos para la vida, quiere decir que a otros predestinó para la muerte. Y estamos en una disyuntiva, porque Dios no puede ser amor si algunos manda al infierno. ¿Me va siguiendo? Eso es algo que muchas personas tratan de poder interpretar, y es una interpretación errónea, es una interpretación equivocada totalmente. ¿Por qué? Porque Dios necesita enjuiciar, porque Dios, si no enjuicia, no es un Dios de justicia. Dios, si no es un Dios de amor, tampoco puede ser un Dios de ira. Y lo mismo si usted lo da vuelta al revés. Dios debe tener ira para Dios poder tener amor. Se lo voy a explicar de otra manera. Si yo amo a mi esposa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo amo a ella, por lo tanto, no amo a otras mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo amaría a todas, en realidad a ella no la amo, porque es una más. No existe el amor si no existe el rechazo. Y si usted lo da a la inversa, no existe el rechazo si no existe el amor. Por lo tanto, Dios, para poder ser amor perfecto, debe ser ira también perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si usted toma a una persona y le brinda la misericordia, por lo tanto, lo que recién acabamos de leer, el poder de Dios, ¿sí? Le brinda el poder para que pueda creer mediante la fe, como dice el texto. Esa persona va a creer cuando tiene el poder en su interior, ¿sí? Ahora, uno dice primero y principal, bueno, como recién le planteé el problema siguiente, le digo, Dios eligió a la persona, entonces Dios es un Dios que manda a algunos al cielo y manda a algunos al infierno. Perfecto. ¿Queremos descartar esa opinión? Vamos a descartarla y vamos a plantearlo de la siguiente manera.
Yo se lo di a esto a modo de ejemplo para que lo pueda interpretar y pueda interpretar lo que le voy a decir ahora. Para que usted guarde lo que le voy a decir ahora. ¿Se acuerda que hay un texto ahí en Juan 3:16? Es un texto muy conocido, ¿sí? Que Dios envió a su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué envió a su Hijo? Para que todos sean salvos, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado... Bueno, ahora, cuando Dios demostró que Él dio lo mejor de sí para que usted lo pueda tener, en ese momento Dios está brindando el amor a la humanidad, ¿sí? Porque Dios, cuando brinda el amor a toda la humanidad, es porque está dando lo mejor que Él tiene. Vamos a verlo de esa manera. ¿Qué está dando? A su Hijo, ¿sí? Eso es el amor de Dios demostrado en un acto de misericordia hacia la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Gloria a Dios. Ahora, es muy importante que usted me siga porque si no se me pierde y... Cuando Dios dio ese acto de amor, Dios le está dando el amor a la humanidad. No es que Dios ama a aquel que comete pecado. Porque uno dice, entonces Dios, como es amor, ama a toda la humanidad y yo, que soy un pecador, entonces Dios igualmente me ama, porque Dios ama a todos. No, Dios no ama al pecador. Dios aborrece, odia, tiene ganas de aplastarlo, así como una cucaracha, al que no vive en santidad, al que no es santo. Ahora vamos a ir ¿qué quiere decir vivir en santidad? No quiere decir nunca equivocarse, ¿sí? Que es algo muy diferente a la realidad que nosotros creemos como santidad. Si no, no existiría, por ejemplo, el Salmo 5:5, no existiría el Salmo 32, en donde habla y dice el Señor que Dios aborrece a todos aquellos que hacen iniquidad. El hermano si quiere lo puede poner, si no, no hay ningún problema. Entonces, si nosotros sabemos que Dios aborrece a aquel que hace iniquidad, ¿cómo eso se puede conectar con el amor de Dios absoluto y total, supuestamente para toda la humanidad? Es algo no sencillo, pero fácil de comprender. Si la misericordia de Dios fue ejercida mediante ¿qué? Mediante un acto de amor. Entregó a su Hijo, el Hijo de Dios fue entregado a toda la humanidad. Toda la humanidad vio ese acto de amor. Al ver ese acto de amor, las personas que ven ese acto de amor, quiere decir que están empezando a ver y observar esa misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando observan esa misericordia de Dios, empiezan a ver a Dios como un regulador de su maldad. ¿Por qué un regulador de su maldad? Porque nosotros dejamos de ser malos porque Dios es bueno con nosotros. Cuando Dios empieza a ser bueno con nosotros, a modo de retribución, dejamos de ser malos. Yo le estoy explicando lo que es el poder de Dios en su interior. Cómo funciona el poder de Dios en su interior. Cómo ese poder sobrenatural entra en tu vida y hace de que vos toda tu vida te puedas mantener con fe. ¿Sí? Por eso es muy importante. Que toda tu vida vos puedas vivir con fe hasta el último día de tu vida. No creyendo de que vos, haces cualquier cosa igual Dios me ama. No. No es que uno hace cualquier cosa y Dios me ama igual. No lo crea, porque eso es algo que no va a regular jamás su fe. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede hacer cualquier cosa y Dios lo ama igual. Usted debe siempre tener en su corazón el amor y la misericordia de Cristo en la cruz. El poder sobrenatural que Dios ejerce en la persona, que Dios coloca en la persona, es similar a lo siguiente. Yo se lo explicaba al hermano Giancarlo. Si uno abre una tapa, y esa tapa es la tapa del infierno, ¿sí? Van a haber muchas personas que van a estar alrededor de la tapa esperando a que esa tapa se abra. Y esas van a ser las personas que van a poder observar la salida y van a salir. Pero van a haber otras personas que no van a estar al ras, ¿sí?, de la tapa, sino que van a estar más alejados de la tapa, al mismo nivel de la tapa.
que no van a poder ver cuando se abre esa tapa. Dios abre la tapa para toda la humanidad. ¿Cómo? Entregando a su Hijo. Pero hay algunos que van a poder ver esa misericordia y otros que no. ¿Porque Dios es bueno? No. Porque esas personas están más cerca de la tapa y otras están más lejos de la tapa. ¿Quiénes son las personas que están más cerca de la tapa? Aquellas personas que buscan a Dios, aquellas personas que intentan llegar a Dios, aquellas personas que se esfuerzan por llegar a Dios. Se lo voy a traducir un poquitito. Cuando usted agarra la Biblia y empieza a leer la Biblia, cuando usted viene a la reunión y empieza a escuchar los sermones, los mensajes, cuando llega a su casa y sabe que su vida no está bien delante de un Dios santo, sobrenatural y todopoderoso, y lo sabe, pero usted cada día sin cesar intenta poder llegar. ¿Nunca estuvo en un recital? ¿Sí? ¿Todos tuvieron un recital alguna vez? ¿Sí? O en un lugar en donde, no le digo un recital del mundo, vamos a ser más cristianos, un recital, no sé, de Barrientos, ¿sí? Yo no quería llegar adelante y no podía. Bueno, pero uno está empujando todo el tiempo y llega un momento, como el hermano Arturo le enseñó a un grupete a llegar, no, ustedes tienen que hacer así porque yo tengo cancha, decía él. Lo llevó y fueron hasta la parte de adelante, ¿sí? Cuando llegaron adelante pudieron ver al artista. Pero durante todo ese tiempo que estuvieron empujando, que estuvieron abriéndose paso, estuvieron luchando para poder llegar hasta adelante, ¿sí? Si usted no logró, escuche bien, no logró una transformación en su vida, eso no quiere decir que no debe seguir luchando. Porque si no sigue luchando, no va a llegar al lugar en donde la tapa, cuando se abra, Dios no que lo agarre y lo levante a usted, sino que usted pueda salir de ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron cuando nosotros decimos la salvación no es por mérito propio? No, la salvación no es por mérito propio. Usted lo único que tiene que hacer es colocarse debajo de la tapa. Cuando esa tapa se abre, usted lo único que tiene que hacer es salir, pero la tapa ya va a estar abierta, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Pero Dios es el que abre y que cierra la tapa. Dios es el que da y coloca esa misericordia dentro de la persona. ¿Por qué coloca esa misericordia dentro de la persona? Porque lo hace a través de un acto de amor. Ese acto de amor es el acto que usted va a ver y sus ojos, vieron que yo prediqué muchas veces, cuando se abren nuestros ojos espirituales, cuando vemos, cuando podemos encontrar la luz del Señor. Bueno, esos son los ojos espirituales que usted va a tener y la luz que va a poder obtener a través de que pueda ver cuando el Señor abra la tapa. Cuando el Señor abra la tapa, usted va a poder ver la entrada, porque va a estar cerca de la entrada. Y eso va a ser el cambio sobrenatural en su vida. Si usted no se acerca a la entrada y usted espera a Pancho en su casa intentando que haya una transformación en su vida, y en su vida no hay una transformación, eso no es porque el Señor no colocó la salvación en usted. Eso es porque usted no la buscó y no llegó hasta la entrada, hasta la tapa. Por ejemplo, se lo voy a explicar de esta manera, también lo va a poder entender. Supóngase que a usted le gusta ir a bailar. Vamos a decir bailar por nombrar el baile, no sé, qué sé yo. Podemos hablar de un vicio, podemos hablar de cigarrillo, podemos hablar del alcohol, podemos hablar de lo que usted quiera. Vamos a hablar del baile, por decir algo. Ahora, a uno le gusta ir a bailar. A mí me encanta, sí, yo quiero salir a bailar, quiero salir por las noches y es algo que, bueno, ahora llegué a la iglesia y el pastor me dice, no, que está mal, ¿sí? O la Biblia me dice que andar por ahí de conga está mal, ¿sí? Bueno, ahora, aquí hay un problema. Es uno de los problemas más grandes de la consejería espiritual, de la consejería pastoral, perdón. ¿Por qué? Porque viene la persona y dice, yo quiero ser santo y yo quiero realmente cambiar. Vienen y me dicen eso, pero no puedo. ¿Por qué no podés? Y porque no puedo dejar de ir a bailar, no puedo dejar de salir de conga, no puedo dejar de hacer esto. Bueno, ese es el problema que yo le planteo. La persona no va a poder por sus propios medios.
¿sí? Si usted quiere agarrar y dejar de hacerlo, no va a poder dejar de hacerlo para siempre. Escuche bien, no va a poder dejar de hacerlo para siempre. Tarde o mañana, tarde o temprano va a caer, va a sucumbir, ¿sí? ¿Por qué va a sucumbir? Porque usted no está en el límite de cuando se abre la tapa. Escúcheme bien. Tenemos la tapa cerrada, ¿sí? Y usted está abajo de la tapa e intenta poder dejar de fumar o dejar de tomar o dejar de salir a bailar o dejar de estar por las noches dando vuelta por ahí con alcohol, con chicas, con chicos, con lo que usted quiera, ¿sí? No lo puede dejar de hacer. ¿Pero qué empieza a hacer? Empieza a hacer lo siguiente. Bueno, no lo puedo hacer para siempre, pero lo voy a hacer un fin de semana. Lo voy a hacer otro fin de semana. Lo voy a hacer otro fin de semana. Lo voy a hacer otro fin de semana. Agarra un paquete de cigarrillo. Yo sé que no puedo, pero voy a intentar hoy no hacerlo. Mañana no hacerlo. Pasado no hacerlo. Y dejarlo ahí en un costado. Y me doy la cabeza contra las paredes. Si vas a luchar, vas a luchar, vas a luchar. Y vas a luchar. ¿Sabes lo que estás haciendo en ese momento? ¿Viste que recién yo te expliqué cómo llegar adelante en el recital? Bueno, ¿contra quién estás luchando? Contra todas esas personas que están ahí adelante. Yo quiero que lo grafiques de esa manera. Vas a estar luchando, 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 peleando, peleando, peleando. ¿Vas a estar luchando? ¿Hasta cuándo vas a estar luchando? Hasta el momento en donde te sitúes abajo de la tapa. Vas a estar abajo de la tapa y vas a estar luchando. Por supuesto, pero va a haber un momento en donde, como dije recién en el texto, el poder de Dios va a actuar. En ese momento Dios, ¿qué hace? Levanta la tapa. Cuando Dios levanta la tapa, salís. Y cuando salís y Él cierra la tapa, ya no podés volver a entrar jamás. ¿Entendés o no entendés? ¿Alguno de ustedes se tiraría al infierno porque tiene ganas? No. Por supuesto que no. Y como no podés volver a entrar, no podés pecar. Miren, yo luché durante mucho tiempo con el vicio del cigarrillo. Intentaba y luchaba. ¿Lo podía dejar? No, porque después al mes, a los 2 meses, lo agarraba de vuelta. Y agarraba y fumaba de vuelta y dejaba y fumaba. Hasta que un día, luchando, ¿qué hice? Me centré en la palabra de Dios. Empecé a orar, a buscar de Dios, a leer la Biblia, a venir a las reuniones, a buscar de Dios, a buscar de Dios, a buscar de Dios. Por supuesto que intentaba dejar, por supuesto. Pero yo seguía buscando de Dios e intentaba dejar. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? Me estaba situando abajo de la tapa y luchando. Hasta que un día Dios abrió la tapa, salí de ese lugar y quise volver a fumar y no pude. Agarré un cigarrillo, lo prendí para ver si se me agarraba el vicio. Mira hasta dónde llega la naturaleza, perdón esta palabra, la naturaleza, no voy a decir pecaminosa, estúpida del ser humano. Intenté poder fumar de vuelta y no lo pude hacer, no se me pegó el vicio de vuelta. Usted no va a poder volver a pecar. El pecado, ¿sí?, va a ser algo que se va a ir de su vida. Va a querer vivir en santidad y lo va a poder lograr por el poder de Dios mediante la fe. Porque el poder de Dios ejecutó en su vida tal fuerza que hizo de que usted salga de ese agujero. Y al salir de ese agujero, usted ahora está en otro lugar completamente diferente. Cuando eso ocurre, lo que pasa es que Dios actuó y colocó el Espíritu Santo en usted. Yo se lo grafiqué de una manera práctica para que lo entienda, para que lo pueda comprender. Miren, fíjense lo que dice, ahora sí, vaya a Primera de Pedro 1:18. Miren lo que era el texto que yo le quería mostrar. Miren lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? O sea, Dios te rescata de esa manera de vivir.
Muchas veces nosotros estamos preocupados y estamos totalmente locos. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la voluntad de Dios. Y es verdad, ¿no la puede cumplir? Sí, usted no la puede cumplir. Si Dios no hace una obra sobrenatural en su vida y abre la tapa, usted no puede salir. Fíjese que dice la palabra, si no hubiera dicho, sabiendo que te fuiste de tu manera de vivir anterior, por ejemplo. Pero no, el Señor utiliza la palabra rescatados. Si usted está a punto de morir en el mar y no viene el salvavidas y lo rescata, usted se muere. ¿Sí? No hay forma, usted no lo puede lograr, aunque nada intente poder hacerlo. Si no viene el salvavidas, o sea, el bañero, y lo saca del agua, usted no puede tener vida, porque usted fue rescatado. Pero si usted no intenta poder mantenerse a flote hasta que el bañero venga y lo saque, usted se va a ahogar, por más bañero bueno que sea. ¿Sí? Ninguno de ustedes va a meter la cabeza bajo el agua y va a respirar a ver qué pasa. Por supuesto que no. Usted va a intentar mantenerse a flote. Bueno, intentar mantenerse a flote es buscar de Dios. ¿Qué es buscar de Dios? Es lo que yo siempre le digo: leer la palabra, orar al Señor, congregarse. Son 3 factores muy importantes que si usted no mantiene en su vida, nunca va a haber la transformación al final. Miren, lo que Dios promete, no solamente Dios promete que usted va a ser rescatado de la muerte, no solamente Dios promete de que no va a tener un desafío en donde Dios no lo va a levantar. Miren, busque Romanos 3:23. Este texto ya usted lo conoce muchísimo. Es un texto muy conocido y si no lo conoce sería muy bueno de que lo pueda memorizar. Romanos 3:23 es un texto conocidísimo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo rescató a usted. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos trajo con su propio poder, abriendo la tapa de la salvación. ¿Sí? Miren, busque Hebreos 6:4. ¿Se acuerdan que yo recién le dije que es imposible que uno pueda volver a ser iluminado, uno pueda volver a la salvación? ¿Por qué? Porque una vez que sale de la tapa, una vez que Dios abre ese lugar y usted sale de ese lugar, es imposible que usted vuelva. Es imposible que una persona salva vuelva otra vez a vivir en pecado, porque sucede lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, 6:5 por favor, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todo esto es ser salvo, ¿sí? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, uno no puede ser renovado para arrepentimiento. Uno en realidad nunca jamás tuvo arrepentimiento. ¿Se entiende? Una persona que desgusta el don celestial, una persona que ve el poder del Espíritu Santo actuando en uno, una persona que realmente ve que Dios vino, obró, cambió, transformó, no va a volver otra vez al mundo. No lo va a poder lograr. Es imposible que uno se vaya al mundo. Por eso yo les explicaba y siempre les decía, quizás alguien viene, está en la iglesia un tiempo, todo, y después se va y vuelve al mundo. En realidad no es que volvió o es una oveja que está por ahí, que bueno, tiene vida pero está por ahí. No. Es una persona que nunca tuvo vida. ¿Sí? No porque la iglesia salve, no porque las obras salven, sino porque el don sobrenatural de Dios es abrir esa tapa, ¿sí? Y que la persona salga y vea el don de Dios, vea la sobrenaturalidad de Dios, vea lo maravilloso que Dios tiene para su vida. Si uno desgusta eso, si uno cambia de esa manera, es imposible volver a caer, es imposible volver a la vida anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me va entendiendo?
Miren, busquen, por favor, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8. Ese don de Dios sobrenatural es un don que Dios le ha dado a usted y que usted puede seguir guardando. Efesios 2:8. Amén. El libro de Efesios dice lo siguiente. Efesios capítulo 2 versículo 8, ¿no? Sí, 8, perfecto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y miren lo que dice acá. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios lo hizo de esta manera, y la salvación usted la encuentra de esta manera, para que usted cuando llegue delante de Dios, cuando lleguemos a la presencia de Dios, usted no pueda decir, Dios, ¿viste que creí en ti? Creí en ti, abrí iglesias por ti, cuidé a mi familia por ti, ¿viste todo lo que hice? Cambié mi vida por ti. Por lo tanto, Señor Dios, yo soy un hijo tuyo, porque viste todo el esfuerzo que hice. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de ir a boliches, a ir con uno, con otra, con otro. Dejé de hacer todas estas cosas y todo lo hice por ti. Bueno, el Señor habla y dice, yo lo hice de esta manera para que nadie se gloríe. Para que vos cuando llegues adelante mío, lo único que veas es mi gloria. Y que lo único que puedas hacer cuando estés en el cielo es postrarte delante de mi presencia. Mire, mi amigo y mi amiga, cuando usted esté delante de Dios, lo único que va a querer hacer es besar el suelo. Va a ser tan la magnitud de la gloria de Dios. Y esto le estoy hablando a sus hijos. No es que usted va a ir corriendo a abrazarse de Jesús y decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No. Usted va a ver un Dios de poder tan inmenso, tan glorioso, que va a querer besar el suelo todo el tiempo. Y ni hablar para aquellos que desgusten su ira. Nosotros siendo salvos, los que somos salvos, usted va a querer desgustar el suelo todo el tiempo, viendo la gloria de Dios, el poder. Miren, Dios es un Dios, no un Dios, sino el Dios. Es el único Dios, no hay otro Dios. Y cuando usted desguste y vea a ese Dios sobrenatural, le puedo asegurar que lo único que va a querer hacer es glorificarle, es exaltarle. No va a haber otra opción. No va a haber otra opción. Usted cuando lo vea, va a ocurrir de esa manera. Hay muchas personas que hoy en día viven su vida olvidándose de Dios, viviendo su vida como si nada existiera, como si nada ocurriera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me va entendiendo? Miren, Primera de Pedro capítulo 1, que recién estuvimos, no me lo pierda. Vio que yo recién le agarraba y le decía que quizás va a tener algunas pruebas, va a tener algunas dificultades. Bueno, fíjese lo siguiente, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, recién leímos el 5, miren lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, ¿en qué? En haber degustado la salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Y después le dije lo siguiente, lo que le expliqué recién. Hay muchas personas que van a sucumbir y van a caer en esas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué van a caer en esas pruebas? Porque es necesario saber que realmente esas personas salieron de ese lugar. Si no existen las pruebas, no existe realmente que usted pueda saber usted mismo que es salvo. Mírenle al 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se entiende?
Mire, va a haber pruebas, va a haber dificultad, sí que va a haber dificultad, sí que va a haber prueba, pero usted jamás va a poder alcanzar la santidad. Usted es imposible que sea santo como Jesús es santo si no hay una verdadera fe. Primera de Pedro 1:15, un poquito más adelante. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que hace una persona al momento de poder enfrentarse a Dios es decir lo siguiente: todos somos pecadores. Así que como todos somos pecadores, todos estamos delante de la misma posición de Dios. Tanto vos como yo. ¿Quién se quiere justificar de esa manera? Aquel que es pecador. Cuando una persona es pecadora, lo primero que dice, y bueno, pero todos somos pecadores en esta vida. Como todos somos pecadores, si yo creo en Cristo, si yo creo en Dios, ya tengo salvación. Y Dios no dice eso. Era lo que yo le dije recién, que le iba a aclarar un poquito más adelante. ¿Vio lo que dice recién ahí? Sed santos, como también el que es santo lo llamó. O sea, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Dios no está diciendo, sean santos cuando ustedes tienen ganas. O sean santos cuando pueden. O sean santos cuando la cosa se da. No, sean santos todo el tiempo. Cuando una persona viene y dice y se quiere justificar en su pecado diciendo, y bueno, todos somos pecadores, porque Romanos 3:23 dice eso, todos somos pecadores, y bueno, ¿qué va a hacer? Otra no nos queda. No, Dios no dice eso. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Y cuando nosotros podemos encontrar esa santidad, la podemos encontrar mediante el poder del Espíritu de Dios. Si no, de otra manera es imposible que usted pueda ser santo. Es imposible que realmente usted encuentre la santidad delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay una santidad que ocurre en tu vida. Hay una santidad que vas a tener. Hay una santidad que es indisoluble en toda tu vida. Porque es imposible que no lo seas si no sos guiado por el Espíritu de Dios. Cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, puede lograr esa santidad. ¿Esa santidad es posible en tu vida? Sí, es posible. Y yo te lo digo hoy, ¿es posible? Sí, es posible. No tenés que agarrar y decir, no, es imposible yo que pueda ser santo o que pueda vivir en la santidad absoluta. No, es posible. Es posible. Mirá, Romanos 8:14. Fíjate muy bien cómo el apóstol nos dice que es posible. Romanos 8:14. Amén. Vaya al versículo 13, así entiende de dónde estamos viniendo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Es lo que yo explicaba recién, el poder de Dios. ¿Sí? El poder de Dios que actúa en usted es el Espíritu Santo. Es lo que está hablando justamente la Escritura. Es el poder para que usted crea. Y como usted cree, usted puede lograr la santidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué les pasa a aquellos que son santos? Como dice el versículo 8, capítulo 1, del mismo texto de Romanos. 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted empieza a andar conforme al Espíritu Santo de Dios, es cuando usted no tiene condenación, cuando no hay condenación en su vida. Cuando no hay condenación en nuestra vida, nosotros podemos degustar el don celestial, porque Dios lo hace posible,
Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, es posible que usted encuentre la santidad. Es posible que usted realmente busque y encuentre la santidad de Dios. Porque usted hizo morir las obras de la carne. Y hoy en día las obras de la carne ya no existen, sino que Dios hizo la obra sobrenatural. ¿Va entendiendo? Miren, busque un texto más. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice la palabra. Dice: pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su interior, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona natural, la persona que no es regenerada, no puede comprender, no puede entender la fe. Cuando yo recién le expliqué y le dije, muchas personas, y así empecé la prédica de hoy, y le dije, muchas personas quieren creer, pero no pueden. Intentan poder tener fe, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales solamente se entienden espiritualmente. Usted puede entender la vida espiritual cuando es espiritual. Pero si sos carnal y no podés entender todavía cómo lograr la santidad, cómo llegar a ese nivel, entre comillas, si no podés comprenderlo, es porque el Espíritu de Dios todavía no hizo la obra sobrenatural. ¿Comprendés lo que te digo? Ahora, resumiendo todo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Cuando eso te ocurre, lo primero que tenés que hacer, y lo más importante de todo, es lograr que el Espíritu Santo haga esa obra en tu interior. Cuando el Espíritu Santo haga esa obra en tu interior, vas a poder entender cómo lograr la santidad. Porque el Hijo de Dios sabe que tiene errores. Lo sabe, pero no lo piensa. ¿Cómo es eso, pastor? Yo sé que soy santo. Sé que soy santo. ¿Por qué? Porque Dios me da esa convicción en mi espíritu y lo puedo entender espiritualmente. Pero sé que naturalmente en mi carne no hay santidad, porque soy corrupto, pero no vivo en pecado. Mira, hermano, cuando uno es espiritual, puede comprender el mundo espiritual. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios en su interior, puede comprender lo que es vivir en santidad. Santidad es tener el Espíritu en tu interior. Y cuando eso ocurra, Dios te va a dar vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Tenía 3 horas más para hablarle, pero quiero parar acá y quiero que podamos compartir la Santa Cena del Señor.